Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Aquí estamos en su programa Libertad de Empresa y Economía de Mercado, en un programa, pues ya llevamos más de año y medio, tratando de llevarles a ustedes conocimiento, porque al final eso es, fíjense bien, nuestros programas son de término pedagógico, porque la idea básica es que podamos aprender. Y yo aprendo con mis invitados, yo aprendo cuando eventualmente nos hacen algún comentario, al final todos estamos aprendiendo. Recuerde una cosa importantísima, y es que todos somos aprendices, eternamente, siempre estamos aprendiendo algo. Quien crea que ya lo sabe todo, pues bueno, que le pida a Dios que lo recoja, porque ya no hay nada que hacer en este mundo, simple y sencillamente, pues irse a descansar porque ya lo sabe todo. No, nosotros estamos aprendiendo todos los días y hoy pues vamos a aprender una vez más del tema de emprendimiento, pero lo más importante del emprendedurismo es el hecho de que funciona sí y solo sí lo hacemos en un ambiente de libertad. Ambiente de libertad económica, en una economía de mercado donde realmente se manifieste el interés del emprendedor porque sabe que su producción va a implicar un beneficio. Si no tiene beneficio, ¿qué le motiva a hacerlo? Bueno, pero sin más, vamos a presentar entonces hoy a nuestro invitado especial, al magíster Javier Donis, pues con quien tuve la oportunidad de compartir una exposición, bueno, no fue exposición, ¿verdad? Conferencia, creo. Unas conferencias, sí. Entonces aquel fue el primero de la lista y yo fui el último en la lista. O sea que yo lo escuché a él, pero él no me escuchó. Sí, no a tuve mí. la oportunidad. Te fuiste antes. Me la perdí. Lo que te perdiste. Sí, sí. Bueno. Estoy seguro que fue bueno. Estoy seguro que Gracias. sí. Así es que ahí tuve la oportunidad de platicar con aquel y entonces le propuse esta posibilidad porque me llamó muchísimo la atención, lógicamente, tu hoja de vida y todo lo que has hecho, y sobre todo el tema ese de tu historia, de cómo fue que, pues de alguna forma creaste, si el término cabe, la facultad de comunicación, porque primero les habían ofrecido un técnico y no había licenciatura, pero empujaste a la gente, o sea que has de ser un poquito desordenado en ese tema de andarle haciéndole el relajo a la gente. Sí, digamos que me familiaricé con el caos. Esa es la parte bonita. Y creo que es parte de, creo yo, por la experiencia y la gente con lo que comparto, que una de las características de un emprendedor es eso, ¿verdad? Claro. Saber sortear las olas del caos en donde se presente, pues, ¿verdad? Y eso es un bonito punto de partida. Bueno, pues entonces ya entremos en materia. Y lo que primero quisiera es que pues, vos les contaras a nuestros televidentes eso que yo inicié diciendo, o sea, ¿qué fuiste, qué hiciste, por qué llegaste hasta aquí? Y en esa medida pues vamos a ir intercambiando, porque ya te diste cuenta que este no es una entrevista formal como tal, pues. Claro. La formalidad del caso que estamos en la televisión, la gente nos mira, pero la idea básica que yo le digo a mis entrevistados es, miren pues, fíjate vos que hay gente que eventualmente cuando les hablo de una entrevista me dicen, mira, ¿me puedes mandar las preguntas? Dijo, no, hombre, no, jocote, no, hombre. Claro. Sino que es una charla, así entre cuates, ¿verdad? Claro. Así es que empecemos. Bueno, pues Carlos, primero, gracias por la bienvenida y por la invitación. Admiro mucho tu trayectoria y eso hablábamos precisamente en Shela, ¿verdad? Que habíamos reflejado uno en el otro más o menos parte de nuestra trayectoria y eso pues se agradece y es gratificante también ver a una persona que ya te dice, mira, si caminas como por acá vas a llegar a tal punto, y entonces ahí aprecio mucho eso, el poder ver tu trayectoria que combina un tanto como con la mía. Pues sí, efectivamente, cuando yo fui dirigente universitario, yo presidía la facultad de la Escuela de Diseño Gráfico. En aquel entonces solo se llamaba Programa de Diseño Gráfico, porque entonces solo ofrecíamos un técnico
¿verdad? Universitario, y no había para más. Y ahí fue donde yo logré pues ver esa necesidad importante de cómo nosotros podíamos estarle ofreciendo a los estudiantes e incluso a los profesionales una ruta más de acceso para desarrollo, ¿verdad? Porque al final uno lo que ve es que, como bien dicen, ¿verdad? El acto más grande de rebeldía es cuando uno estudia y se educa como para poder empezar a emprender y aprender prácticamente cuál es la ruta de por donde el oficio que uno decide, ¿verdad? O la canalizada de sus pasiones, pues, ¿verdad? Y en ese preciso momento yo vi que era necesario persuadir a las personas de que no era tan importante un programa, sino volverlo una escuela, ¿verdad? Para llegar a ese punto me tocó formarme en otro montón de aspectos, entender la lógica de la administración pública, entender también mucho cuáles son esos procesos de política y de gestión que se deben dar como para que se vaya aceitando la maquinaria y de ahí impulsar los proyectos, ¿verdad? Entonces este crédito no me lo llevo solo yo, fue un producto de muchos estudiantes que atendieron al llamado en su momento, te estoy hablando de hace muchísimos años atrás, ¿verdad? 20 años atrás, 25. Y en ese punto llegar al momento donde decimos, bueno, vamos a convertir esto en una escuela facultativa, porque en la Universidad de San Carlos, a diferencia de las otras escuelas, las que no son facultativas, no tienen ese beneficio, digamos, de determinados presupuestos, no van a estar un decano detrás y por ende tampoco se van a tomar decisiones en el Consejo Universitario, ¿verdad? En el Consejo Superior Universitario. Entender toda esa dinámica también me ayudó muchísimo porque dije, bueno, pues entonces si vamos a convertir esto en una escuela facultativa, el programa evoluciona a escuela de diseño, nos da chance también sacar escuelas de posgrado, en fin, habría la oportunidad para muchísimas cosas más, ¿verdad? Y ahí el tema de formarse, porque entonces, mientras yo estaba estudiando, como estudiante cualquiera, el diseño gráfico a nivel técnico, había que convertirse también en curriculista. Y entonces empecé a recibir esos cursos complementarios, como para poder después decidir, bueno, entonces vamos a estudiar de esto, porque el mercado demanda, ¿verdad? Que esa fue otra gran enseñanza que tuve de un emprendedor que debe tenerse claro cuál es la necesidad actual del mercado y ver cómo satisfacerla, ¿verdad? Y en esa ruta, entonces encontrar que habían 3 grandes necesidades en el país en ese momento, ¿verdad? La línea editorial, la línea publicitaria y la línea multimedia. En ese entonces se llamaba multimedia, ahora es transmedia. No existían las redes sociales, ¿verdad? Y el tema era, bueno, cómo nosotros logramos crear... Eso transmedia no tiene nada que ver con otra cosa. No, para nada. Cámbienle Cruz, esa cruz cosa. y tocado madre. Cámbienle eso. Sí, el tema de transmedia significa cómo de manera transversal un mensaje va a mutar y se va a adecuar a través de una red social, porque el formato que maneja TikTok versus y lo que se espera, las expectativas de la gente, la audiencia en un TikTok, no va a ser la misma a que cuando yo estoy viendo una historia o story, ¿verdad? En Facebook, Sí, ¿verdad? sí. O un reel en Instagram, en fin. Entonces, la idea es que el mensaje se vuelva líquido. El agua la puedes adaptar y si lo vertís en una taza, decía Bruce Lee, se convierte en una taza. It becomes a cup. It becomes a kettle, etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea es eso, que el mensaje sea fluido y se adecue. Pero en ese momento, la multimedia era, yo hago un mensaje porque escribí una historia de cuentos que es Blancanieves y ahora la queremos volver película, queremos volver libro de cuentos, juegos de video, etcétera, etcétera, y todo el mismo mensaje igual. En fin, son términos de forma y de estética que de alguna manera me tocó entender, ¿verdad? Claro. Y crear cada uno de esos contenidos de la currícula porque sabía que un diseñador gráfico a nivel técnico lo único que iba a hacer era encasillarse en, bueno, este va a trabajar en una imprenta o este va a ser el que prepara las imágenes para que salga en papel, pero todo es impresión, vamos, y el mercado había evolucionado muchísimo. Claro. Entonces, en fin, esa línea fue la bonita y me siento orgulloso de haber sido uno de los primeros que se graduaron de esa escuela, ya como licenciado, y después también fui uno de los primeros catedráticos egresados de ahí para ser parte del Mínimo, claustro. te le habías ganado. Pues digamos que Eso es interesante. se siente uno orgulloso con Sí, eso. eso pasa, ¿verdad? Cuando uno hace algo, organiza algo, termina siendo el primero. A mí me ha pasado, yo he organizado 2 gremiales y entonces, mira, y termino siendo el presidente de la gremial.
Entonces me dijo alguien, vos con ese propósito lo haces. Te juro que no, pero mi subconsciente creo que sí. No, y que creo yo que es eso que dicen los filósofos, ¿verdad? Que luego se apropiaron a Spider-Man, que todo poder demanda cierta responsabilidad, ¿no? Claro. Al final es eso, pero creo que es a la inversa. Uno se atreve a tomar esa responsabilidad y es inherente que cuando uno está adquiriendo más responsabilidades, por efecto cascada viene el poder detrás, ¿verdad? Claro. La toma de decisiones. Pero fíjate que esto que decís es interesantísimo porque dentro del análisis que yo he hecho de las circunstancias en el país y por qué la gente espera un salvador, ¿verdad? Porque no quieren asumir su responsabilidad, sino que espera que alguien lo haga. Pero si alguien medio saca la cabeza, se la quieren volar. Sí. ¿Y de dónde apareció? Va, venga usted, pues no, hágalo usted. O sea, ese es un tema, digamos, de alguna forma sociológico, que es tan difícil y por eso es tan importante el tema en el que te formaste, porque ahora pues prácticamente es la base de la comunicación. Pero aún así, porque el problema de los, digamos, redes que mencionaste, es que los que pegan son los en los que la gente se mata de la risa por idioteces, ¿verdad? No buscan un tutorial para aprender a hacer algo, no escuchan a alguien que tenga un mensaje, sino que simple y sencillamente. Entonces, ahí es donde está el problema. ¿Cómo hacemos para ir cambiando? Porque si no, vamos a seguir teniendo lo mismo que tenemos, ¿verdad? Una escolaridad de tercer año primaria, una expectativa de gente que llega a la universidad como un 3%. ¿Vos tenés idea de cuántos colegiados hayan, independientemente de los que estén graduados pero no colegiados? Fíjate que yo calculo, así, ¿será que habremos medio millón? Mucho. Está complicado, está Mucho. complicado. Por darte un ejemplo, ¿verdad? Allá en diseño gráfico, el gran problema del colegiado o la baja tasa de colegiado, y te digo esto porque fui asesor del Colegio de Arquitectos el año pasado y antepasado, y el problema que veíamos ahí es de que el diseñador gráfico se va a colegiar únicamente para poder dar clases, ¿verdad? Porque el mercado todavía no ha terminado de entender ni las condiciones gubernamentales se han comprendido de cuál es el aporte de la profesión como para poder fortalecer esa línea y que de alguna manera trascienda a crear más necesidades de colegiarse. Por darte un ejemplo, Claro. Si nosotros estamos participando en una licitación, ¿verdad? Es evidente que cada una de estas personas que estén liderando el proyecto sí estén colegiados, ¿verdad? Pero como tampoco hay un fomento o un incentivo para que el profesional diga, bueno, voy a querer trabajar con el gobierno porque entonces decanta otro montón de problemas, ¿verdad? Nadie se quiere meter a clavos por esa misma falta de libertad que mencionas, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces hay una baja y una deserción porque la persona, a pesar de que es obligación colegiarse, al nomás graduarse, no se siente ni estimulada ni de alguna manera... Ni lo necesita. Exacto. Por darte otro ejemplo, ¿qué pasa si un abogado se colegia? Pues sí, cada una de sus firmas valen. Sí lo tiene, sí o sí tiene que hacer. Pero porque las condiciones del mercado están de tal forma creadas para que eso se dé. Las condiciones están dadas. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros tuviéramos que imprimir cualquier cosa, un documento legal, identidad corporativa? Minimizaríamos todo ese proceso de piratería que se da. Porque yo ahorita, por ejemplo, si me quisiera aprovechar, vengo y agarro la identidad corporativa de este programa, saco una papelería, la envío y no sé qué, y me hago presente como parte del equipo y mando cartas y no sé qué. Entonces, como no hay controles, ¿verdad? El gran problema es de que cualquiera que agarre Canva o cualquier software que haya por ahí, hace el documento, lo manda y se acabó. Pero si esto se pudiera mandar a imprimir porque lleva el aval de un profesional, porque está la firma, porque obviamente el profesional también debería estar obligado entonces a hacer una búsqueda para ver si no hay piratería en el mercado, para ver si nadie más es dueño de la propiedad intelectual. Ahí se respetaría muchísimo la propiedad privada, cosa que en este momento no se da. Y ahí lograríamos que entonces la maquinaria funcionara y entender que así como es responsable un doctor de que firma una receta y no cualquiera llega a la farmacia para meterse cualquier químico que quiera, de la misma manera se normaría y se regularía todos estos otros procesos mercantiles.
pero hace falta mucho por trabajar, ¿verdad? No, ya con lo que estás diciendo está complicadísimo. Pero al final la conclusión, la idea es, ¿habremos 500,000 de profesionales? Yo creo que no. No, definitivamente no. Ahora, pero dejémoslo en 500,000 para que no sea fácil. Ese 500,000, ¿qué porcentaje es de la población si somos 18 millones de habitantes? No Mínimo. Es nada, no es nada. Pero esa es la realidad, eso es lo que tenemos. ¿Ya? Y que si hablamos de que el 3% es el privilegiado que llega a la universidad, no es que se gradúe, ¿verdad? Exactamente. Solo llega. Sí. El porcentaje es muchísimo. Si el 3% de 18 millones es muchísimo menos que 500,000, te imaginas entonces la cantidad de colegiados que hay, ¿verdad? Claro. Y cuántos de esos colegiados siguen activos en el sentido de, no solo el hecho de estar colegiado activo, sino ejerciendo la profesión. Claro. Eso es otro montón de... ¿verdad? Pero entonces, a lo que haría, o la intención por qué mencioné esto, es por el hecho de que esa es nuestra realidad como país. Entonces, ante esa circunstancia, creemos entonces que la mayoría tiene, lo que la mayoría diga es la voluntad, pero estamos usando una mayoría, y lo voy a decir así suavecito, con falta de conocimiento. Totalmente. Para no decir que somos ignorantes, ¿verdad? Así es. Porque al final la ignorancia es atrevida. Entonces, esto lo menciono en función de la importancia, de alguna manera, digamos, de tu profesión, para tratar de orientar. Pero esto sí, yo te digo sinceramente, a lo mejor yo estoy equivocado, pero te pregunto, ¿crees que se puede hacer? Tendría que ser una campaña publicitaria muy grande para tratar de motivar a la gente a que se eduque, se capacite, porque al final, bueno, lo voy a contar. Estoy escribiendo algo que se llama Ser pobre es una elección, ¿verdad? Entonces, yo soy pobre no porque Dios no me haya querido, sino porque yo no me quise esforzar, porque yo no quise estudiar, porque yo no quise... Y hay gente, y esta es una cosa interesantísima, porque contándole esto a un amigo, me dijo, pero mire, me dijo, ¿usted cree que solo el que estudia le va bien? No, le dije yo. No, le dije, yo conozco mucha gente que no ha estudiado y es millonario. Pues sí, me dijo, yo no soy millonario, pero soy uno de esos, me dijo. Yo tengo 6º año primaria, pero voy a ver la cantidad de maquinaria que tengo. Y él empezó paleando piedrín, aprendió a manejar, compró su camioncito. Historias de esas interesantísimas. Bueno, pero al final la conclusión es, ¿qué hacemos para motivar a la población? Queremos ser un país desarrollado. La comunicación es importante para ello. Totalmente, totalmente. Yo creo que mencionaste una palabra clave ahí, porque no es necesario precisamente estudiar, pero sí aprender. Exacto. ¿Verdad? Entonces, el emprendedor tiene clarísimo que a pesar de que la universidad o la oferta académica que exista no nos lo ofrece, somos lo suficientemente autodidactas para aprender todos los aspectos y variables que debemos comprender para emprender. Porque, pues sí, él empezó paleando, pero después aprendió a usar las máquinas, después aprendió a administrar esas máquinas, aprendió a generar negocios, aprendió a ser más estratégico para cómo vender sus servicios. En fin, hay un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces, si nosotros les vendemos o persuadimos a las personas a través de la comunicación con una campaña fuerte de que el estudiar no es la típica estructura que se comprende que yo voy a ir a un aula y entonces me voy a memorizar cosas, sino que simplemente lo que estoy haciendo es llenando mi mochila con las suficientes herramientas para lo que yo quiero desarrollar, que va a ser mi pasión o mis inquietudes y tal, y puedo explorar en múltiples pasiones y múltiples inquietudes, porque por eso la libertad de empresa te permite hacer muchas cosas al simultáneo, delegando, pero entendiendo que el control desde acá va a ser gracias a que fortaleciste tu conocimiento, tu conocimiento. A puro conocimiento, exactamente. Entonces, yo creo que si logramos cambiarle el chip a la gente y que entienda de que me tengo que ir a escribir a la U y no sé qué, no, o sea, puedes buscar a una empresa, puedes buscar una escuela, pues, por ejemplo, yo ahorita estoy muy contento porque recién estamos creando una escuela de cinematografía y que vamos a enfocarnos específicamente en fomentar
10 cortometrajes, perdón, para mujeres y otros 5 largometrajes para mujeres. ¿Por qué? Porque desde que empezó la historia del cine guatemalteco, 2 largometrajes se han hecho por mujeres en toda la historia, ¿verdad? Entonces digo yo... Perdón, cuando te referís a mujeres que digamos, ellas los han producido... La idea es de que ellas desarrollen la industria de principio a fin, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque entonces lo que creemos nosotros es de que cuando se desmitifica de que hay cierta profesión que solo hay para cierto rol de género, etcétera, etcétera. ¿Cuántos hombres cocineros están frustrados porque cuando quieren empezar a cocinar les dicen, no, eso solo de mujeres, pues, ¿y cuántos chefs hay a nivel internacional? ¿Vamos? Y ganan un platal algunos. Exactamente. Entonces, y que ya no vayan con la visión de, sí, yo quería cocinar. No, o sea, vas a aprender a cocinar porque después vas a montar un restaurante y una cadena de restaurantes y vas a hacer industria, ¿verdad? Pero de alguna forma hay que fomentar, y eso es lo que pretendo hacer yo con esta escuela y con estos emprendimientos que te digo. Tengo una escuela de negocios también, en la que nosotros inculcamos es, mira, aquí vas a aprender de una manera atípica, porque lo que quiero es que comprendas que al entender estos conocimientos básicos, complementado con este otro montón de conocimientos que van a ser soft skills, hard skills, etcétera, vas a poder emprender y vas a tener la libertad necesaria para crear múltiples empresas y ya no solo buscar un empleo. Es que esa visión, ¿verdad? Y que volvemos a lo que decías de la universidad, ¿verdad? Si yo hubiera tomado esa visión pasiva de los estudiantes y entonces, no, hay que ir a hacer huelga y protestar y quemar llantas y no sé qué porque queremos ser licenciados. Ajá. Pero ¿qué logras con eso? Solo vas a contaminar, vas a afectar el desarrollo del país, no estás haciendo nada. El emprendedor al final entiende, vamos, que lo que necesitamos es tomar cartas en el asunto y accionar, pero no para ir a bloquear calles. Pues obviamente estamos pensando en, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para emprender este otro proyecto, desarrollarlo y después ejecutarlo? Y si logramos que en esa campaña de comunicación que mencionas, se le cambia la forma de ver que papá gobierno dame porque me hace falta, yo soy pobrecito y entonces no he tenido la oportunidad. Esa posición de víctima siempre de, pues yo digo con orgullo, ¿verdad? Yo vengo desde abajo y de una familia de trabajadores muy, muy fuertes y que ahora pues orgullosamente tienen fincas, tienen desarrollo, tienen empresas, pero ellos me enseñaron desde pequeño qué es lo que, y no solo mis papás, pues voy viendo a mis tíos, a mis primos, y entonces ahí es donde uno ve la diferencia de mentalidad que a pesar de que, pues sí, como dicen bien estas frases, ¿verdad? No es tu culpa haber nacido pobre, pero sí es tu culpa morir siéndolo. Es tu decisión. Pues sí, algo hay que hacer, ¿verdad? Sí. Tenés toda una vida, larga o corta, para poder intentarla una y otra vez y no... Es que cuando venga el Mesías nuevo y entonces ya elegimos al nuevo presidente y me cambia mi situación y la veladora. Sí. No, vamos. Claro, y esa es una irresponsabilidad que han tenido algunos gobiernos tratando de ganarse adeptos a través de los dulcitos. Porque ¿verdad? Las condiciones están dadas también en el sistema para que esa sea la forma de venderse y esa es la forma de hacer proselitismo y entonces como eso es lo que la gente quiere y así les gusta, y solo seguimos en ese círculo vicioso, ¿verdad? Esa es la razón por la cual yo quiero soñar y como desde que te conocí vengo pensando que podemos hacer algo. Es un compromiso, sí, que va a quedar grabado. Ok. Entonces, porque al final eso es, pues, o sea, como dijiste también al principio, empatamos en muchas ideas y yo creo que una de las cosas que van a permitir que las cosas cambien es cuando hayamos varios soñadores. Esa es la idea. Estimados amigos, tenemos una fracción de segundos para terminar este primer segmento, así es que vamos con el segundo inmediatamente. No se cambie. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Pues bueno, aquí estamos amigos con ya la segunda parte, como habíamos mencionado, para continuar con este programa, esa entrevista. Pues bueno, no es entrevista realmente, es una
charla así entre dos cuates que coinciden con algunas de las cosas. Javier, ¿qué otras cosas podemos o se te ocurren a vos para poder plantear la contribución desde tu especialidad en función de esa motivación, de ese emprendimiento? Y hay cosas interesantísimas de las que dijiste, porque la idea básica del emprendimiento es el hecho de que sea para emprender, o sea, el aprender algo, no necesariamente para buscar un empleo. Lamentablemente, pues hay una universidad que esa es la orientación, la gente estudia para ir a buscar chance al gobierno, ¿verdad? Y hay otras que, sobre todo en Monterrey, que le dicen, mire, aquí usted viene porque usted es hijo de un empresario, y usted viene aquí a estudiar porque va a poner su empresa, no va a venir a buscar chance. Entonces, todas esas cosas creo que son interesantísimas. Y obviamente me vas a decir que sí, pero dame argumentos para por qué estás de acuerdo, si el caso fuese, en que podamos hacer algo diferente. Bueno, para empezar, entender que ese perfil que mencionas, ¿verdad?, es lo que tiene que ir cambiando. Yo algo que veo que tuve la dicha a lo largo de mi trayectoria fue que empecé estudiando en la Universidad de San Carlos, pero después tuve la oportunidad de estudiar en una universidad privada, como la Universidad Panamericana. Luego saqué unos diplomados en la UNIS y luego tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero también, allá en Connecticut. Y bueno, y después otras oportunidades en Atlanta con esta Emory University. Emory pertenece a una de las universidades más importantes del país en términos de medicina, y ahí fue como aspectos de psicología, edutainment que aprendí. Entonces, digamos que cuando ve uno esos diferentes criterios de las universidades, te das cuenta de cuál es su mercado meta, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo venga y decida desde un inicio, bueno, mi hijo va a ser estudiante de la Marroquín, o va a ser la UNIS, o va a ser la Landívar, o, ¿verdad?, pensando a nivel nacional, o lo voy a mandar al extranjero, porque entonces la visión que tengo ya es otra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos nosotros, independientemente de donde estés? Roosevelt lo decía, ¿verdad? Haz lo que puedas con lo que tengas a tu alcance. Entonces, yo creo que nosotros podemos cambiar esa visión, porque entonces organizaciones como, por dar un ejemplo, ¿verdad?, la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios, cuando me convoca a mí y soy parte de los equipos que empiezan a ser miembros de junta directiva, fui uno de los primeros miembros de junta directiva, ahí nosotros veíamos esa necesidad de cambiar la mentalidad no solo del papá, del hijo, sino del entorno, ¿verdad? Y ahí es donde creo que nosotros desde nuestra profesión podemos aportar. Ahí aprendí yo mucho de que no se trata de cuánto yo pueda llevar a la mesa en cuanto a productos, sino cuáles son esos aportes estratégicos que mi profesión aporta para montar una empresa. Y ahí entonces es donde ves que cómo cada uno de estos socios no precisamente son capitalistas, sino que entonces van a haber otros que el aporte a la sociedad me refiero a la sociedad anónima, pues, ¿verdad? Va a ser específicamente, mira, yo me puedo hacer cargo de esto y esto es lo que voy a aportar a capital. No me lo vas a pagar ahorita, pero con eso me vuelvo socio. El socio industrial. Exactamente. Entonces, pero eso, ¿qué universidades te lo enseñan, ¿verdad? ¿Y de qué manera te lo hacen ver acá a través de cada una de esas clases? Yo te puedo decir que en la Universidad de San Carlos, al menos en mi facultad, habremos 2 personas que hacemos eso desde el inicio. ¿Y el resto? Pues sí. No, hombre, es que cuando su jefe venga y les pida no sé qué, cuando apliquen para la oficina de gobierno no sé cuánto, o cuando vayan a tener el cliente les va a pedir no sé qué, y entonces, pero siempre lo buscan desde el autoempleo, ¿verdad? O bien una jefatura, pero ya pensado en las normas específicas gubernamentales, ¿verdad? Y si tenés suerte, en la cooperación internacional. Pero de ahí no vas a pasar, ¿verdad? Entonces, creo que sí es bien importante que cuando se aprovechan estos, los cambios de currículo, la actualización de currículo académico, ahí se vea de manera transversal cuál es el componente de emprendimiento. Y ya dejar de tener ese cuco de que el empresario es el malo, es Satanás, y entonces viene y se va a aprovechar de mí, siempre me va a explotar y no sé qué, sino decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Es envidia lo que estás diciendo y que por eso no te causa ruido ver que alguien igual que vos pudo emprender y desarrolló muchas cosas que vos todavía no lo logras porque estás
en cierta zona de confort, digamos de que las condiciones no se te han presentado aún, pero es lo que hablaba Séneca, ¿verdad? Que la suerte, ¿cuál es? Es cuando entonces viene la oportunidad y yo estoy preparado y convergen. Yo puedo estar preparado, sí, pero si no tengo la capacidad de identificar la oportunidad, van a pasar un montón de oportunidades enfrente de mi cara y no las voy a ver, porque yo estoy enfocado en mi empleo y en mi... O te llegan a ofrecer la oportunidad creyendo que vos llenás el perfil y de repente dice, mire, no, ay, qué mala suerte, usted yo había pensado en usted, ¿verdad? Si me ponen en la cámara sería bueno porque entonces así platicamos. Ahí estamos, muchas gracias. Porque si no siento que estoy hablando solito. Ahí dejámosla, platiquemos aquí los dos. Okay. Bueno, mira, pues entonces, al final creo que esa parte es bien importante porque si la gente está preparada, las oportunidades llegan. Si la oportunidad llega y no tenés esa preparación, qué mala suerte, ¿verdad? Entonces, bueno, pero creo que es interesantísimo toda esta parte porque al final, digamos, no la estamos discutiendo, sino que estamos abonando en función de la creación o analizando qué cosas son las que hay que cambiar. Porque yo tengo un amigo, pues ese le fue muy bien. Yo le dije un día, mira, hagamos una empresa. No, me dijo, yo aquí estoy bien. Y la verdad, pues sí, le fue bien, en buenos puestos gerenciales. Se acaba de jubilar y durante el tiempo que tuvo buenos puestos gerenciales, se dedicó un poco a comprar una casa, compró otra casa, no tiene ningún problema de ingresos, tiene varias casas, le rentan y no tuvo la mentalidad del emprendedor en función de, como yo le dije, mira, hagamos una empresa. No. Además, mi hijo, somos compadres y si hacemos una empresa vamos a terminar peleando. Pero es interesante, claro, pues, sí, ¿verdad? Se vale. Entonces, pero esto lo que quiero decir es esa mentalidad de cómo generar. Fíjate vos que el otro día estaba yo en la Sexta Avenida, 10ª calle, vi un patojo sentado en el suelo con su computadora y entonces jalando unos cables y metiendo cosas ahí. Entonces vengo yo y le digo, y yo soy muy observador y a veces metidito en lo que no me están llamando, me fui a parar a la par de él. Y después le digo, mira, vos ingeniero, ¿qué sos? Yo no estoy en ingeniería. ¿Y qué escolaridad tenés? Básicos, me dijo. ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Y eso dónde lo aprendiste? Aquí, me dijo. Yo empecé, me dijo, bajando los bultos de cable, los rollos de cable, y ayudaba a subirlos y todo. Pero yo veía que alguien hacía tal cosa, y los conectores y tal cosa, y entonces ahora lo hago. O sea, lo aprendió. Lo que quiero decirte que es la práctica, ¿no? Claro. Esa es la parte, digamos, lo del aprender haciendo. Porque al final es la mejor forma de aprender. Pero esto me llama un poco la atención, soñando así, obviamente con los ojos bien abiertos. Cuando vos hablas de tu tema de la escuela de negocios que tenés, cuando hablas de tus programas de películas, a mí digo yo, si pudiéramos hacer una película con esa orientación, que, no sé, ¿se te ocurre? Estoy hablando locuras. Para nada. Es de lo más efectivo, creería yo, para poder persuadir a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos haciendo una serie o una película, se dice que cada país tiene el nivel o el contenido de su cultura está sustraída en una película. Entonces vos podés ver las películas de determinados países y naciones y te va diciendo más o menos cuál es la agenda cultural de ellos y de dónde vienen, ¿verdad? Y muchas veces se puede prever hacia dónde van, ¿verdad? Lamentablemente, cuando uno se queda solo en el pasado y las películas, pues sí, se entiende que hay un proceso antropológico de sanar las heridas y tal, pero si te quedas solo en esa posición de víctima y por eso fue y entonces venimos y sufrimos y no sé qué, está bueno, hay que entender la historia para no repetirla, estoy de acuerdo, pero también comprender que hay otro montón de aspectos que a nivel cultural podrían aportar. Y entonces, si la película ya te está diciendo cuántas películas de Hollywood tiene uno en mente, de todos estos casos de éxito, desde Ray Kroc, por ejemplo, con McDonald's, donde tenemos también aquella película de Will Smith,
donde, sí. ¿verdad? Y está Con el sufriendo con niño. el niño, exactamente, ¿verdad? Pero te están dando las historias de vida de personas sumamente exitosas y cuáles son las tribulaciones que tuvieron que pasar para llegar al éxito. ¿Sabes que esa película está inspirada en un personaje real? Sí, totalmente. Y el personaje vino aquí a Guatemala. Ahí en el Teatro Nacional lo trajo una financiera muy grande. Buenísimo. Buenísimo. Pero no pasa nada, hombre, ese es el problema. La gente llega, invitan a los clientes que son VIP del banco, era un banco. Trajo a la gente, el moreno, porque es un tipo enorme, grande, moreno, y se echa el rollo. ¿Verdad? Pues no pasó nada. A lo mejor necesitamos uno nuestro. Pues para empezar, creo que sí, el sentido de pertenencia nos lo debe decir, ¿verdad? Y ahí tenés a Carlos Antil, por ejemplo, ¿verdad? Migrante y toda la cuestión, tiene su libro, etcétera, y que volvió ya como después de haber vendido la empresa por Sí, una buena cantidad de millones, ¿verdad? Él se dio el lujo de decir, bueno, yo todos los ingenieros en sistemas que voy a contratar son de acá, teniendo la opción de poderlos contratar de la India, ¿verdad? Entonces son ejemplos. Luis Fonán, por ejemplo, hay un montón, ¿verdad? De personas, y no por fuerza actuales. Hay otro montón de empresarios que su vida y su historia nos han inspirado, ¿verdad? Y entonces, pues los Gutiérrez, tenés a los Castillo, hay un montón de nombres ahí que podríamos mencionar como héroes, ¿verdad? O fuente de inspiración, y que creo que si se le aporta al país en su cultura, no como panfleto propagandístico ni mucho menos, pero sí como un mecanismo de inspirar, eso va a decir que uno como guatemalteco se sienta orgulloso de que un apellido como este es famoso, pero porque mira lo que hizo en sus inicios hace 200 años, ¿verdad? Y entonces ahí empiezas a desmitificar un montón de cosas y ya no es el coco que te están vendiendo la sociedad, ¿verdad? En algunas agendas políticas. Ya es esta persona que, bueno, yo quiero ser como él. Nos han vendido de alguna forma la narrativa de que somos un país de emprendedores. Yo tengo respecto a ello mi análisis, ¿por qué somos emprendedores? O sea, el emprendedor nato, o sea, la palabra nato a mí no me gusta usarla porque yo siento que nadie nace con ciertas características, ¿verdad? No, la voy a quitar. No, el emprendedor que aprende, digamos por inspiración, muchas veces también es necesidad. O sea, voy a poner esta a mi venta de tacos porque no consigo trabajo, porque no tengo la preparación para buscar un empleo. Así es. Entonces, esto lo comento, pero mi pregunta era, cuando digo esa es mi percepción, ¿por qué nos puedan decir que somos un país de emprendedores? ¿Cuál es entonces tu visión? ¿Compartís esto o realmente somos un país de emprendedores? Yo veo en todo el interior de la República que hay un montón de gente comerciante, o sea, por naturaleza somos comerciantes. Sí. Eso es economía de mercado, eso es libertad de empresa. Cuando te lo quieren coartar en función de las políticas de repartición de cosas, perdemos. Totalmente, totalmente. Mira, yo creo que hay que tener claridad de que hay algunas personas que están en modo supervivencia, ¿verdad? Y entonces el emprender de alguna manera se limita a solo conseguir el día y vivir un día más y hasta ahí quedará. Hay documentales como Living with $1 que está en Netflix y se hizo muy famoso por eso, ¿verdad? No sé si tuviste oportunidad de verlo, ¿verdad? Y entonces es esa suerte de agarrar en el sombrero y poner los papelitos y de repente salía 9, de repente salía 0, de repente un 1 o 2, pues es la historia de un emprendedor, ¿verdad? Pues sí, no crecieron los rábanos y se me perdió la cosecha y voy a pasar 2 días sin comer. Entonces, pues sí, hay personas que están viendo esto por una mera cuestión de sobrevivencia a las que habría que identificar y fomentarlas con acceso a microcréditos, ¿verdad? Para que, obviamente, tecnificarlos, ¿verdad? También para que aprendan que hay una ruta para ya no solo pensar en el día a día, sino que crecer. Y otros que efectivamente son emprendedores que tal vez no natos, pero sí que lo han mamado en su día a día en la familia, ¿verdad? El seno familiar. Yo recuerdo a los 5 años estar escuchando cuando mis papás me decían, mira que él vive de sus rentas. Yo decía, vive de sus rentas. Y en ese momento solo entendía que, bueno, supongo que eso significa que está bien, ¿verdad? Porque mi limitante edad tampoco me permitía más. Pero con el tiempo, ya a los 10, 12, yo entendía
cuál era la versión de rentabilidad y por qué esa persona está dispuesta a trabajar por mucho tiempo, más de esas 8 horas que se reclaman, porque si venís desde cero, pues te toca tener tu empleo más tu side project, ¿verdad? Y fines de semana, lo que sea, pero uno está dispuesto a hacerlo porque la gratificación no va a ser instantánea y yo estoy conforme con eso, porque sé que hay una esperanza, hay una ruta trazada y yo me voy a enfocar a cultivar, 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 y entonces la cosecha viene por añadidura, de manera cascada, ¿verdad? Claro. Pero no estoy yo cultivando porque pensando en, ay, hoy no hubo cosecha y me cayó la helada y entonces no va a salir y entonces ya no sirvo para esto y mejor qué triste mi vida, ¿verdad? Porque entonces ya uno ve cuánto más tengo que cultivar y cuánto más va a tener que venir de la cosecha, no gastarme toda la cosecha y consumirme, la verdad, sino que qué más puedo reinvertir para que finalmente se dé el efecto vivir de mis rentas. Como la vaca. Tal cual. Esa fábula de la vaca, no sé si hablamos de la misma, pero cuando le dicen maten a la vaca, ¿verdad? Es eso. Pero ¿cómo logramos que eso a nivel cultural ya se entienda como una forma de vida? Y entonces sí, vamos a tener un montón de emprendedores que están dispuestos a esperar un ratito más. Y creo yo que si logramos desde el gobierno o desde el Estado que se permita esa libertad empresarial, esa libertad de emprendimiento y que las condiciones estén dadas para que no te castiguen porque estás empezando, sino que de alguna manera fomenten. Exacto, haya incubadoras. Claro. Entonces sí vamos a tener ese tipo de sistema funcionando bien, ¿verdad? Entonces necesitamos cambiar gobierno. Gobierno, sistema, mentalidad de Batefiga, Claro. hay un montón de cosas que... Pero empecemos por la cabeza, ¿no? Porque el problema es ese. Con una cabeza, con esa mentalidad como la tuya, en este momento, ¿verdad? Pues creo que eso es lo que necesitamos. Con esa idea de cambiar esas cosas para fomentar en la gente Claro. que podemos ser un país distinto. A mí no me gustan las comparaciones, pero ¿quién no quisiera ser Singapur? Claro. ¿Quién no quisiera ser Taiwán? Así es. El mismo Malasia ahora. Más grande es Corea del Sur. Pero, y te menciono estos países porque estos países estuvieron peor que nosotros. Claro. Nosotros tenemos más de 200 años de tener una universidad en la que vos estudiaste. 345. Imagínate. Que acaba de ser, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, y fue creo que la primera o segunda en América Latina que se fundó. Casi tan vieja como Harvard. Imagínate. Sí. Y en estos países no tenían. Y el Producto Interno Bruto de Guatemala en 1960 era mayor que el de Taiwán. Y ellos viven y sobreviven en 21,000 kilómetros cuadrados, más o menos, que es lo que mide Petén. Bueno, mis estimados amigos, la cosa se pasó rapidísimo. Miramos, ya nos quedan nada más, nos volamos 45 minutos. Qué interesante. Así es que aprovechemos este minuto y medio. Sí. Por favor, es tuyo. Gracias, gracias. Mira, yo creo que cuando uno habla no solo precisamente de Taiwán, sino de Japón, por ejemplo, Claro. ¿verdad? Japón tuvo esa resiliencia tan grande que convirtió la bomba atómica en un gran monstruo Claro. que hoy gana Óscares. Ese monstruo se llama Godzilla, ¿sabías? La metáfora de la bomba atómica es Godzilla. Y entonces ellos lograron crear un sistema como OBOP, ¿verdad? One Village, One Product. One Product. Entonces, ¿por qué no retomar nosotros ese tipo de inspiraciones si ellos en tan solo 60, 80, 90 años lo lograron y nosotros seguir viviendo los 500 que nos dicen, ¿verdad? Claro. Entonces ahí creo que podríamos nosotros apropiarnos, como bien decís, y si todos empezamos a incubar de alguna forma que desde nuestra profesión podamos aportar al país para ir cambiando la mentalidad y entonces desde la primaria empiezan a escuchar todos los demás niños vivir de sus rentas, así es. A eso va a venir un efecto multiplicador muy grande, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, mis estimados amigos, gracias por la oportunidad de poder platicar con ustedes. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Yo creo que ha sido muy enriquecedora. Como siempre decimos, o como dije al principio y siempre lo decimos en el programa, es un tema pedagógico. La idea es motivar a otras personas a que puedan hacer cosas diferentes, distintas, porque tenemos las habilidades, las capacidades y las condiciones, porque a pesar de las circunstancias,
todavía vivimos en una libertad de democracia. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Córdoba y recuerde que todo lo que hacemos es por amor a Guatemala. Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Chao. Buen saludarte.